Muy bien, chicos. Buenas tardes y noches, creo yo, con cada uno de ustedes. A ver, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, ¿ya? Nosotros seguimos abrazando y abarcando bastante el aspecto literario, ¿ya? Justo la semana anterior habíamos revisado ya, en este caso, el neoclasicismo, ¿ya? Pero nos habíamos enfocado al neoclasicismo francés específicamente, ¿no? Y habíamos revisado la obra de Baptiste Poquelin, ¿ya? Y en este caso nos vamos a enfrascar ahora en una corriente que comparte mucho, sí, porque sigue abrazando, sigue hablando del neoclasicismo, de esa nueva óptica, de esa nueva visión de lo clásico, ¿no? Habíamos hablado un poquito de esta época que en realidad el clasicismo fue el cimiento, pues, ¿no? Que se necesitó, que se usó, que se tuvo, sobre la cual o sobre la base, sobre la que se formó las demás literaturas que vienen a posteriori. ¿Ya? Entonces, todo este proceso es bastante extenso en sí porque también tiene cambios, ¿no? Tiene rasgos muy particulares, muy marcados, que se van desarrollando a través del tiempo en sí, ¿no? Que se van, en este caso, plasmando también a través de las obras, se van plasmando a través de los temas que abrazan, que abordan y la forma en cómo lo hacen, ¿no? Cada corriente literaria tiene una forma muy peculiar de tratar diferentes aspectos de la sociedad o diferentes formas de ver los distintos escenarios que se presentan, ¿no? Es más, ¿no? Si nosotros comparamos los contextos sociales de aquella época con el contexto social que ahorita tenemos, pues hay muchísima diferencia, ¿no? Y probablemente de acá a muchos años más, cuando tal vez los hijos de nuestros hijos, ¿no? Empiecen a revisar la literatura y empiecen a darse cuenta, pues, ¿no? De estos cambios evolutivos y empiecen a conocer un poquito más cómo es la sociedad de la que, bueno, pues ahorita nosotros somos testigos, ¿no? Entonces, vamos a empezar revisando este tema de aquí. Neoclasicismo español. Aquí un dato importante nos dice, ustedes sabían que los pensadores de la Ilustración estaban en contra de los matrimonios por conveniencia, ya que corrompen la moral social y afectan la cantidad demográfica. ¿De qué o a qué nos referimos con matrimonios por conveniencia? ¿A qué creen que se refiere eso? Matrimonios por conveniencia. Y probablemente en algún momento ustedes han escuchado o han utilizado esa expresión. Sara, dime Sara. Buenas noches, Miss. Un matrimonio por conveniencia es un matrimonio arreglado, es decir, que las familias, tanto del novio como la novia, deciden realizar esta unión de manera forzada para incrementar el patrimonio o tanto económico como de tierras en ese tiempo que poseían ambas familias de manera que puedan enriquecerse mutuamente. Ujú. Muy bien, Sara, por supuesto, ¿no? Los matrimonios por conveniencia, tal, y mejor no lo pudo haber explicado su compañera, es ese afán, esa presión que ejercen los padres sobre los hijos para que sean estos, los padres, quienes elijan el mejor partido, la mejor mujer o el mejor varón para los hijos, ¿no? Y obviamente, pues, si hablamos de esas épocas, mucho influía el hecho de la adquisición de poder. ¿Recuerdan cuando habíamos visto la obra en el neoclasicismo francés de Molière, ¿no? Que nos hablaba del Ávaro, que este personaje se encargó de elegir con quién casar a su hija y con quién casar a su hijo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque como lo dijo su compañera, mucho influía el hecho de yo que gano cuando si yo decido que se case contigo, ¿no? Ese afán de querer poseer, de querer tener más que, de engrandecimiento monetario, de engrandecimiento territorial también.
¿no? Entonces, los pensadores que se desarrollan en esta época, en este contexto, en este entorno, rechazan absolutamente esa postura, ¿no? Actualmente, ustedes saben, es más, creo que en el Perú ya no hay matrimonios arreglados, ¿no? O al menos no en una cantidad, pues, que sea notoria, ¿no? Tal vez sí en algunas comunidades, en algunas ciudades, ¿no? Sí, todavía se sigue pensando así, ¿no? De yo, papá, decido y elijo con qué hombre te casas tú, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues tal vez tiene dinero, tiene poderes, no sé, una persona tal vez adulta, ¿no? ¿Qué sé yo? Pueden influir muchas cosas. Entonces, actualmente, pues nosotros, ¿no? Hemos decidido, decidimos o decidiremos unirnos con alguien por voluntad propia, más no porque alguien me está obligando a hacerlo. Pero en esa época era muy habitual eso, el forzar. Entonces, los ilustrados se oponen a esto porque consideran que esta acción en realidad va en contra de la moral social, va en contra de la acción que como ser individual nosotros cumplimos dentro de nuestro entorno social, dentro de nuestro contexto social, ¿no? Y afectan, dice, la cantidad demográfica. ¿Por qué afectan esa cantidad? Porque lógicamente muchos de esos matrimonios arreglados no necesariamente terminan en la procreación, ¿no? Porque lógicamente tu mujer o tu varón, porque los matrimonios arreglados no tan solo era para las damas, sino también para los caballeros, terminan produciendo pues matrimonios infelices, ¿no? Y esos matrimonios infelices no necesariamente terminan con hijos, no una familia grande, ¿no? Muchas veces terminan pues en separaciones o simplemente en una vida conyugal bastante distante en realidad. ¿No? Entonces, este dato es muy importante que tengamos en mente o nos lo queremos con un matrimonio por conveniencia, un matrimonio arreglado, porque justamente es un rasgo muy marcado que vamos a revisar hoy día en una obra que probablemente también ustedes han escuchado por ahí, ¿ya? Tal vez por ahora o en este momento, tal vez muchos de aquí son papás, son mamás, y tal vez actualmente ustedes piensan que un matrimonio arreglado actualmente es mucho mejor que dejar que los hijos elijan, ¿no? O tal vez algunos piensan que no, ¿no? La libertad de elección en cuanto al ámbito sentimental en realidad responde a una decisión personal, aunque definitivamente eso sí lo es. Bien, cuando nosotros hablamos del neoclasicismo español, vamos a definirlo como una etapa que va a nacer, que va a surgir en los siglos o en el siglo XVIII y que va a tratar de imitar, va a tratar de tomar el neoclasicismo francés y lo va a replicar, ¿correcto? Lo va a replicar. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que se va a dar este neoclasicismo? Como contexto social o histórico, vamos a tener en cuenta que se va a producir durante el reinado de Felipe V y vamos a encontrar aquí a la dinastía borbónica. ¿Ya? Entonces, el neoclasicismo, en este caso español, ¿ya? El neoclasicismo español va a ser un movimiento que va a transformar mucho la razón, ¿ya? Se va a enfrascar mucho en lo analítico, va a tomar al cerebro, va a tomar el raciocinio como un instrumento para que podamos acceder al conocimiento de las cosas, pero a un conocimiento real, no un conocimiento acomodado o vendido por las clases sociales o por la política del entonces, sino un conocimiento tal cual es, tal cual se presenta, tal cual se va a evidenciar. Entonces, mediante este reconocimiento de conocimiento verdadero, es que vamos a perseguir o van a perseguir en ese entonces lo que sería la felicidad y el bienestar de la humanidad como tal. ¿Ya? Entonces, para que esta corriente se lleve a cabo de manera adecuada y los ilustrados puedan desarrollarse de una manera formidable, es que ellos creen necesario en realidad que deben de llevar una labor educativa buena, una labor que esté orientada a la libertad en sí, ¿ya? No condicionada, no limitada, no en este caso marcada tal vez por algo que como que sea una muralla que les diga ya hasta aquí no pasas y de aquí a aquí sí y de aquí a aquí no. Al contrario,
Ellos buscan o avisoran o en este caso hablan mucho de trabajar en esa libertad que como seres humanos, como seres individuales debemos poseer, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta eso, el neoclasicismo español va a tener características. ¿Como qué? ¿Qué características va a manejar? En principio, va a haber un pensamiento lógico. Cuando una persona razona, cuando una persona analiza, cuando una persona, vamos a decir, se da cuenta de lo que sucede a su alrededor, desarrolla un pensamiento lógico, porque es consciente de lo que está pasando, porque es consciente de lo que lo ha provocado y también, por consiguiente, va a ser consciente de las soluciones que podría brindarle, ¿correcto? Ahora, dentro de este periodo va a haber o va a marcarse mucho la expresión racional, es decir, la razón va a estar por encima de incluso los sentimientos. Se va a marcar mucho ese hecho de yo ponerme a pensar qué estoy viendo, qué pienso y cómo deberían ser las cosas o cómo o qué debería hacer yo sobre lo que yo estoy viendo. Entonces, la razón va a estar por encima de mi sentir, ¿correcto? Y va a abarcar en sus obras literarias lo que serían temas sociales, temas o cuestiones cotidianas que pasan, acontecen día a día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, nos quedamos con eso, que esta corriente literaria va a estar direccionada, regida por lo que sería la razón. ¿Ya? Por eso es que a esta época, me parece que la clase anterior les había mencionado, se le conoce como el siglo de las luces, porque ya hacía mucho tiempo, antes de este periodo, que el hombre vivía con la razón nublada. El hombre no veía lo que debería haber visto, sino simplemente veía lo que tal vez la parte política o los estratos sociales altos querían que vean. ¿No? Pero aquí se rompe eso, porque el hombre se ilumina, porque el hombre se hace conocedor, porque el hombre piensa. Entonces, mediante ese pensamiento, mediante esa racionalidad, mediante esa intención de querer conocer las cosas, es que también va a marcarse mucho el hecho de querer buscar, mediante sus obras, una intención de educar, un fin didáctico, pero moralista. ¿Ya? Va a decirte, a ver, ¿sabes qué, Juan? Tú debes ser así y en la sociedad debes comportarte así. Y si tú ves que por ahí algo no está bien, etcétera, debes saber comportarte o regularte de alguna forma u otra. ¿Ya? Entonces, mediante ese pensamiento, lógicamente se va a ver reflejado no solo en la literatura, sino también en otras artes que se van a desarrollar en ese momento. ¿Ya? Entonces, en las obras que nosotros vamos a ir revisando, o específicamente en la que vamos o nos toca ver hoy día, vamos a encontrar una actitud crítica bastante directa. Y la crítica no es hacia una persona, la crítica es a la sociedad del entonces, de esa época o de ese momento donde se desarrolla la historia que vamos a revisar. Entonces, como en todo momento de la historia, como en toda época, ¿no? Siempre se van a formar grupos sociales. En este caso va a haber, pues, ¿no? Estamos hablando de la nobleza, ¿no? Se van a ir formando grupos de ese tipo. Cada grupo va a tener, lógicamente, costumbres. Cada sociedad maneja una costumbre. Entonces, se va a marcar eso también. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a haber marcado ello. Ahora, ¿qué más debemos de saber? ¿Qué representantes se desarrollan dentro de ese neoclasicismo español? Algunos de ellos son los que tenemos en pantalla. Tomás Iriarte, Félix María de Samaniego y Leandro Fernández Moratín. ¿Correcto? Son algunos de los escritores que se van a trabajar en este momento. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Tomás de Iriarte es un escritor que hizo la traducción de la primera Secretaría del Estado de ese entonces. ¿Ya? Entonces, él trabajó en esa parte política, en esa parte burocrática, ¿no?
Y además, pues, él escribió algunas obras que fueron traducidas al francés. ¿Qué obras escribe él? ¿A qué se orienta la creación de fábulas? ¿No? Pero estas fábulas tienen marcadas un buen estilo literario, ¿no? Porque en este caso transmiten, ustedes saben que las fábulas es un texto por excelencia que busca o enseña mediante el contenido, ¿no? Todos en algún momento hemos leído una fábula, ¿no? La fábula, por ejemplo, de León y el ratón, la fábula de la zorra y las uvas, etcétera, ¿no? Un montón de fábulas que al final tienen moralejas, que son consejos, que son una forma de decirte, oye, no hagas esto porque puede pasarte esto, ¿no? Entonces, Tomás de Iriarte maneja muy bien ese uso de fábulas. Por su parte, Félix María de Samaniego, en este caso, tuvo bastante influencia de las obras de las fábulas morales, ¿no? Entonces, ella también va a trabajar con fábulas, ¿no? ¿Y qué va a hacer? ¿A qué se va a enfocar? ¿Qué tienen sus obras? Samaniego va a ridicularizar los defectos del ser humano, parecido a lo que hizo Molière, ¿no? Se va a burlar de estos defectos, pero no a través de novelas, no a través de teatro, sino a través de fábulas, ¿ya? Va a imitar a lo que serían, pues, ¿no? A los fabulistas Fedro, a las fábulas de Sopo también. En este caso, ¿qué peculiaridad o de diferencia va a tener? Que sus fábulas de este autor, de este escritor, van a estar escritos en verso, ¿ya? Y que van a buscar lo mismo, enseñarte algo, ¿no? Todos por ahí hemos leído, por ejemplo, en la fábula de lo que les decía, ¿no? El león y el ratón. Es una fábula buena donde nos enseña, ¿no? Para no hacer un resumen de este texto, que el consejo, el mensaje, la enseñanza que te da es que, bueno, pues, ¿no? A veces hasta de los más pequeños son los que a veces más nos ayudan, ¿no? En los momentos difíciles. Entonces, por ahí, ¿no? Entonces, en las fábulas se van a encargar de remarcar ello. Ahora, ¿qué representantes del neoclasicismo español tenemos en la narrativa? ¿Qué es la narrativa? Los cuentos, las novelas, las fábulas, etc. Tenemos a Tomás Iriarte, ya tenemos ahí su obra, las fábulas literarias, ¿no? Pero también tenemos a Félix María de Samaniego con sus fábulas también. Ambos han escrito fábulas, ambos se enfocan en un afán didáctico, un afán de enseñar. Ya Samaniego busca burlarse de tus defectos o de nuestros defectos como seres humanos a través de los personajes que va a reflejar en sus escritos, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar, ya siguiendo con esta línea de representantes, al tercer representante que habíamos nombrado en nuestro esquema, que es Leandro Fernández Moratín. ¿Ya? Él no va a escribir fábulas, él va a escribir teatro, ¿ya? Ustedes saben que el teatro es o pertenece a unas representaciones a través de personajes, donde a raíz de las acciones que estos realizan, yo busco que tú tal vez entiendas, aprendas, veas, analices, diferencies, qué actitudes imitar o qué actitudes rechazar, ¿correcto? Leandro Fernández Moratín ha nacido en 1760 y su deceso figura en 1828. Este escritor fue un dramaturgo español que nació en Madrid. ¿Ya? Dentro de sus obras, dentro de sus creaciones, él va a marcar mucho el aspecto de su sociedad, mostrando o dando a conocer que su sociedad es muy viciosa y que tiene errores, que comete errores, pero él va a tomar estos aspectos, estos rasgos, pero se va a burlar, ¿no? Se va a reír de esto. Por eso dices la sátira es esa burla. Va a utilizar 3 unidades clásicas dentro de sus creaciones. Tiempo, acción y lugar. En este caso, por ejemplo,
Eh, a ver, Relleno, ¿no? vamos aquí. Ah, sí. A ver, Para vamos mí, a ver. biología, ¿no? Sí, A ver, sí que listo. Los audios ahí. ¿Ya? Su nombre completo es Leandro Eulogio Melitón Fernández de Moratín Cabo. Así se llama él. Profesora, tanto, sí, todo eso, o todo, a ver, una, dos, no sé, ahí como 5 o 6, 7 palabras, constituyen su nombre. ¿Ya? Leandro Eulogio Melitón Fernández de Moratín y Cabo. ¿Ya? ¿Qué obras él ha tenido? ¿Qué obras ha hecho? ¿Qué obras ha escrito? Teoría de la comedia, El viejo y la niña, La comedia nueva, El varón, La mojigata y El sí de las niñas. De hecho, esta última es la que vamos a revisar el día de hoy, porque entre todas es una de sus obras más conocidas. ¿Ya? Ahora, El sí de las niñas. Esta obra fue estrenada en el año 1806. Es dramático, su género es dramático y su especie es comedia. ¿Ya? Va a estar dividida en 3 actos. ¿Qué tema va a abordar? ¿Qué tema va a conocer? ¿Qué tema nos va a enseñar? El abuso de poder de los padres ante la decisión de los hijos. ¿Ya? ¿Dónde se va a realizar? ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es el ambiente? Es una posada de Alcalá de Henares. ¿Qué personajes vamos a encontrar a lo largo de esta trama? A don Diego, a Paquita, a don Carlos, a doña Irene, a Rita, a Simón y a Calamocha, entre otros. ¿Ya? Y justamente a esto se enmarca lo que a un principio estábamos hablando de los matrimonios por conveniencia, ¿no? Porque aquí se va a abarcar, se va a abrazar y se va a mencionar mucho de esto. Por eso es que ahí el tema es bastante directo, ¿no? Y nos dice que se va a enfrascar y nos va a mostrar cómo en esa época los padres hacían o tomaban el rol de someter al hijo a las decisiones que él tomaba, ¿no? Si papá y mamá te decían, tú no te casas con Pepito, te casas con Panchito, te tenías de casar, ¿no? No era tu decisión, tú no te sentías cómodo, pero aún así no podías hacer nada, porque estabas sometido en este caso a la decisión de tus padres, ¿no? Entonces, El sí de las niñas, ya es una comedia que se va a referir justamente a esos matrimonios que son arreglados, donde se va a marcar mucho la falta de libertad que tienen las mujeres, sobre todo las damas, de poder elegir su pareja, ¿ya? Eh, Esta obra, en ese tiempo que se desarrolló, donde está ubicada dentro del marco literario, en realidad fue una obra que como consecuencia tuvo su prohibición. No dejaban que sea leída, porque justamente dentro del contenido de la misma había un enfoque bastante revolucionario. Era al hecho de ser una crítica, hacía que tú como mujer o como sociedad abras los ojos frente a lo que está pasando, ¿ya? Pero pese a haber tenido ese tipo de repercusión, pudo sobrevivir. Esta obra continuó impulsándose, continuó leyéndose hasta la actualidad, de hecho, ¿ya? Entonces, es una obra que es muy controversial, ¿no? Es con un contenido bastante polémico en realidad. Entonces, ¿en qué gira? ¿De qué trata? ¿Qué abraza? ¿Qué abarca esta obra? Se va a enmarcar dentro de un personaje que es Doña Francisca. Ella, en realidad, es una jovencita de 16 años que va a estar comprometida con, con una persona de edad de 59 años, que va a ser Don Diego, imagínense. Una jovencita de 16 siendo prometida de un señor de 59 años, ¿ya? Entonces, hay una diferencia o una disparidad de edades bastante marcada, ¿no? Francisca, esta jovencita, esta muchacha, en realidad está enamorada de Carlos, ¿no? Y don Carlos, en realidad, es el sobrino de este señor que es su prometido, ¿no?
y ella pues va a luchar contra lo que sería esa decisión que no es de ella, para que pueda ser feliz junto con la persona que ella realmente quiere, ¿no? Entonces, a lo largo del desarrollo de la obra, a lo largo de los momentos que va a pasar doña Francisca, se va a evidenciar mucho el conflicto, el problema, esa controversia, esa contraposición entre la parte de obedecer a sus padres, ¿no? Esa obediencia que nosotros le debemos a nuestros papás, pero también va a estar el otro lado de la balanza, que va a ser el hecho de elegir de manera personal y autónoma con quién casarse, ¿no? Es una balanza que tiene dos platillos, obediencia a papás y elección de matrimonio personal, ¿ya? Va a haber esa guerra entre estos dos, cuál prevalece más, cuál se enmarca más, cuál ganará. Entonces, al término de la obra, don Diego, que es el señor de 59 años de edad, va a enterarse, pues, ¿no? Que en realidad doña Francisca está enamorada de otra persona y va a renunciar a ese matrimonio y va a permitir, va a aceptar, va a avalar que ella, que doña Francisca, se case pues con su sobrino, que es don Carlos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos revisando y ya habíamos visto ahí la información, este pequeño teatro está dividido en 3 actos, ¿no? En el primer acto, nosotros vamos a nombrar, vamos a saber, vamos a encontrar que los personajes se van a encontrar en la posada, ¿no? Ahí va a estar doña Irene, que es la mamá de Francisca, ¿no? Las dos, doña Irene y Francisca en este caso, han hecho un viaje largo hasta llegar a la posada en donde inicia la obra, para que se puedan encontrar con don Diego, ¿no? Y justamente doña Irene es la que concierta esta boda. La mamá es quien elige con quién casar a su hija. Entonces viaja para que su hija, para que Francisca pueda conocer a su prometido, que es don Diego, ¿no? Esta chica, Francisca, es un personaje que muestra mucha sumisión, ¿ya? Es muy callada, es de las que obedece a lo que le dicen, ¿no? Pero ella en realidad no desea contraer matrimonio, no desea casarse con don Diego, porque en realidad su corazón o sus sentimientos ya tienen dueño, ¿no? Y ese dueño es don Carlos, ¿no? Como ya les había mencionado a un principio, el sobrino de don Diego, ¿ya? Entonces, ahí, a ver, ¿ya? Entonces, por eso es que ella no quiere casarse, ¿no? Por su parte, eso es un lado, ¿no? El lado de la novia, pero el lado del novio, don Diego, es una persona que es de muy buen corazón. No es una persona soberbia ni egocéntrica, ¿no? Al contrario, es una persona que es muy noble, ¿ya? Que busca, que quiere o que anhela tener por esposa a alguien que lo quiera, a alguien que lo respete, ¿ya? Y él, pues, lógicamente desconoce la situación por la cual está pasando Francisca. Él no sabe, ¿no? Él no sabe ese dilema que ella tiene entre si obedecer a su madre o rebelarse y casarse y estar con quien ella realmente quiere, ¿no? Entonces, son acciones que se nos marcan o se nos enmarcan dentro del primer acto, ¿no? A modo de conocer la situación de Francisca, de conocer a don Diego, por ahí también conocer a don Carlos y a la mamá de Francisca, que en realidad juega un rol bastante importante porque es ella quien decide o elige qué va a pasar con la vida de Francisca. Eso es en el primer acto. En el segundo acto, nosotros vamos a encontrar que Carlos va a llegar también a esta posada inicialmente donde está Francisca, doña Irene y don Diego, ¿no? Va a llegar a la posada y se va a encontrar, pues, ¿no? Con su tío, que es don Diego, ¿ya? Pero aquí hay un tema, que Carlos desconoce que el prometido de su amada, que es Francisca, es su tío. Él no sabe, no tiene ni la más mínima idea de esto, ¿no? Pero cuando se entera,
cuando sabe la verdad de que su tío es el prometido de Francisca, se va a desesperar, ¿no? En este caso, eh, producto de esa desesperación, va a buscar respuestas, ¿no? ¿Por qué? Y Francisca es en este momento donde le va a confesar que ella está siendo obligada por su madre a contraer matrimonio con don Diego. Y también le dice o admite o reconoce que ella no puede desobedecer a su madre, que no puede ir en contra de la voluntad de ella, ¿no? Que ella tiene que hacer o acatar lo que su mamá ha decidido, ¿ya? Cuando se da toda esta trama, esta desesperación, cuando Francisca confiesa lo que está siendo sometida, don Diego, que es esta persona de 59 años, que es el prometido del personaje Francisca, empieza a sospechar por las diversas actitudes que algo no está bien, ¿no? Que algo está pasando, que algo está sucediendo entre Francisca y su sobrino Carlos. No empieza a observarlos, empieza a mirarlos, a analizarlos, empieza a ver actitudes y por ahí como que empieza a sospechar que entre los dos hay algo, ¿no? Entonces, en ese segundo acto se enmarca en eso, en el descubrimiento que Carlos tiene con relación al prometido de Francisca, ¿no? Y dándose cuenta que este prometido es su propio tío, no es otra persona, sino es su propio tío. Y a su vez, ese descubrir por parte de Carlos y acercarse a Francisca, cuestionarla, hace que don Diego también empiece a sospechar de que posiblemente entre estos dos tal vez pues hay algún tipo de relación o algún tipo de entendimiento. ¿Correcto? Ahora, en el tercer acto, ¿qué va a pasar en el tercer acto? En el tercer acto, obviamente, como toda sospecha siempre llega a algo concreto, va a pasar lo mismo, ¿no? Don Diego va a descubrir finalmente, va a dar en el blanco, va a acertar de que entre Francisca y su sobrino Carlos hay una relación amorosa, ¿no? ¿Y qué actitud ustedes esperan, no? Uno espera, ¿no? A ver, si yo sé que se va a casar y yo me entero que mi prometido o que mi prometida en realidad mantiene una relación con otra persona, lógicamente uno espera pues una reacción bastante violenta, ¿no? Una especie de reclamo, ¿no? De por qué, en este caso tal vez de que por venganza sí o sí me voy a casar contigo, así yo ya sepa que tú no me quieres, pero lo siento, te casas porque te casas, ¿no? Pero en realidad no pasó eso. Como lo había mencionado anteriormente, don Diego era una persona muy noble, de muy buen corazón. Entonces, en lugar de aferrarse a ese matrimonio con Francisca, en lugar de buscar a toda costa casarse con ella, va a actuar justamente con la peculiaridad que tiene este personaje, que es ser noble, ¿no? Entonces, llevado por esa nobleza que tiene don Diego, va a cancelar el matrimonio. No se va a casar con Francisca. Al contrario, va a apoyar a su sobrino Carlos para que sea él quien se case con ella o esté junto a su ex prometida en este caso, ¿no? Entonces, debido a esa situación, debido a que, bueno, pues no, don Diego, libre de prejuicios, libre de malas intenciones, renuncia, decide yo no me caso contigo y que mi sobrino sea feliz a tu lado, su mamá, doña Irene, la mamá de Francisca, se va a quedar sorprendida, ¿no? Porque lógicamente, ¿no? Todos esperamos una reacción, pues un poco, ¿no? Un poco tal vez violenta con cuanto a ello, ¿no? Entonces, doña Irene se sorprende, no esperaba esa reacción y pese a no estar de acuerdo con esa relación entre su hija y Carlos, decide aceptarlo, ¿no? Decide aceptar esa relación, decide aceptar ese vínculo. Entonces, la obra teatral va a terminar, se puede decir, con un final feliz, ¿no? Porque en este caso, los personajes que son Francisco y Carlos llegan a estar juntos, nadie los separa, ¿no? Entonces, de esta manera, eh, escritor, Moratín, hace una crítica,
¿no? A la sociedad y a los estratos sociales de ese entonces. Y se burla mediante esa obra. ¿Y dónde está la burla, profesor? La burla está en que básicamente eh, las imposiciones sociales o el hecho de que si la mamá dice esto se hace, no se cumple, ¿no? Sobre ese matrimonio arreglado no se concretiza. Ahí está su burla, que definitivamente esa crítica es eso. O sea que esa imposición no es lo suficientemente fuerte para que las personas decidan obedecer siempre a lo que dicen o al sometimiento de los papás en ese momento. Ojo, con eso tal vez no estoy diciendo allá, yo no hago caso a mi mamá, no necesariamente, sino que si nos enmarcamos dentro de este contexto literario y teniendo en cuenta lo que hemos estado mencionando sobre la elección de los papás sobre la decisión de los hijos, vemos en esta obra que no se cumple, que no funciona así y que no se va a dar lo que comúnmente suele trabajarse en estas obras, en este contexto o en ese entorno. Entonces, ¿qué personajes se van a involucrar dentro de la trama y etcétera? Tenemos, repito nuevamente, a don Diego, que por las mismas acciones que demuestra a lo largo de la obra, se puede decir que es una persona bastante madura. Y también, pues, ¿no? Que obviamente si es un matrimonio arreglado, como Sara lo mencionaba a un principio, es porque tenía dinero, ¿no? Y en efecto era una persona adinerada, ¿no? Tenemos a doña Francisca, esta jovencita de 16 años, que básicamente es sobre la que recae esa presión de la madre, para que, sin importar que sí o sí se case con don Diego, ¿no? Tenemos a Carlos, que es el sobrino de don Diego y el amor de Francisca, que es básicamente también un joven que es muy valiente, ¿no? Y que corresponde a los sentimientos de Francisca y que junto con ella van a luchar por el amor que tienen o que se tienen, ¿no? Tenemos a doña Irene, que también es una pieza importante porque ella nos refleja o nos enmarca a una madre que es manipuladora, a una madre que es convenenciera, a una madre que busca su beneficio, ¿no? Y que ese beneficio se disfraza a través del hecho de querer lo mejor para su hija, pero en realidad no es tanto eso, ¿no? Sino el hecho de que, ¿qué obtiene ella a raíz de esa unión? ¿Correcto? Entonces, por ahí tenemos a esos personajes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahora que hemos hablado un poquito de eso, ¿qué temas ustedes creen que se abordan o se trabajan o se mencionan en esta obra? Por ejemplo, un tema bastante marcado, ¿cuál sería? Por ejemplo, un tema podría ser el odio. No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué tema se aborda, chicos? Sara, dime, Sara. Sí, aquí se tratan temas como la sumisión a la voluntad de la familia. También se tratan temas de matrimonios arreglados, que es el principal, Ujú, y se puede encontrar ya temas un poco menos relevantes, como menos tratados, como la libertad, el, la capacidad de mantener el amor a pesar de las adversidades, a pesar de que no es en principio favorecido por ambas familias. El estoicismo de esta pareja, de Francisca y Carlos, para poder mantener su relación y no rendirse a pesar de todo. ujú. Muy bien, Sara, muy bien. ¿Alguien más tal vez se quiera nombrar algún otro tema bueno, en este breve resumen se puede decir, hemos tocado? ¿Por ahí alguien más tal vez? Pueden escribir al chat en todo caso si por ahí no pueden activar los micrófonos. Ya, muy bien, Sara, gracias. Ya, a ver, por ahí, ¿no? Como decía su compañera, un tema bastante marcado es el matrimonio por conveniencia, ¿no? Ese afán de querer buscar lo mejor, supuestamente, para el hijo, ¿no? Pero en realidad no es tanto así, ¿no? Entonces, en esta obra se critica esa costumbre, ¿no? Esa costumbre de querer yo como papá o como mamá
decidir con quién quiero casar a mi hijo y sin su consentimiento, ¿no? Como si yo agarrase a mi hijo y le dijese, oye, ¿sabes qué? Te vas a casar con Julia. Y Julia, para colmo, ni siquiera es una pareja de la edad contemporánea, ¿no? Sino que es mucho mayor que él. Entonces, en España, que es el contexto, por eso es neoclasicismo español, en España muchas de las mujeres que pertenecieron a esta época fueron obligadas a contraer matrimonio con hombres que en realidad eran mucho más grandes que ellas, pero que eran económicamente estables. ¿Ya? Entonces, las familias las obligaban y las forzaban a que se casen, sin importar si éstas iban a ser felices o infelices. Igual tenían que casarse, ¿no? Entonces, esa costumbre se refleja o se ve muy marcada a través justamente del personaje de Don Diego, ¿no? Que por los mismos rasgos justamente es un hombre mayor, es un hombre adinerado y que encaja muy bien en ese parámetro de pretendiente pues adecuado, ¿no? Para esa época, ¿no? Pero también nos muestra que este personaje en realidad eh, sabe o aplica o practica el hecho de que el amor no debe impedirse, ¿no? Es por eso que decide ella no casarse con Francisca y es más, le da su respaldo a su sobrino, ¿no? Entonces, ese hecho de que don Diego decide, ya yo no me caso contigo, también marca un aspecto muy importante y es el hecho de que el criterio, la razón va a estar por encima de lo que dice la sociedad. ¿Cómo así? Don Diego razona y se da cuenta que esa mujer que él va a tomar por esposa no lo quiere, que no en ningún momento, o sea, no lo va a respetar, porque sus sentimientos y su amor son de otro. Su razón prima. Entonces, su razón es mucho más fuerte y está por encima de la costumbre social de casar o de casarse con alguien por algún beneficio en sí. Entonces, miren, ahí se enmarca mucho eso, ¿no? Otro aspecto importante que también podemos dar cuenta o dar cita dentro de la obra, por ejemplo, ¿no? Es la educación, ¿no? En este caso, este escritor va a denunciar, va a hacer una crítica, una denuncia a este ámbito educativo. ¿Por qué? Porque la mujer no puede ser capaz de elegir, de decidir, porque está educada bajo un aspecto de sumisión, como decía Sara, ¿no? Bajo un aspecto de obediencia, donde va a ser incapaz o se va a sentir incapaz de poder rebelarse en contra de por la lucha de lo que realmente quiere, ¿no? Y esta sumisión, esta obediencia se ve reflejada en Francisca, en esta jovencita, ¿no? Que es una jovencita bastante tímida, es una jovencita que acepta lo que su mamá le dice y no refuta, no le da la contra, al contrario, pese a no sentirse feliz, pese a no sentirse contenta, se resigna que ese es su destino. Se casa. Por eso es que a Carlos le dice, ¿no? Que su mamá le está obligando a casarse con don Diego, pero que ella no va a hacer nada por no darle la contra a su madre. ¿Ya? Entonces, es eso. Pero al final, cuando el matrimonio no se concretiza, cuando el matrimonio no se da, también podemos darnos cuenta que en realidad el mensaje o la enseñanza o el trasfondo de eso es que la felicidad definitivamente es una decisión personal, ¿no? Porque pese a ser Francisco un personaje que muestra sumisión, el mismo hecho del amor, el mismo sentimiento del amor que tiene, va a hacer que en algún momento ella reaccione y decida por ella y elija, ¿no? Entre ese dilema que a un principio decíamos de hacer caso a su mamá o decidir ser feliz, ella va por lo segundo, ¿no? Decide por su felicidad. Entonces, de esa manera, Moratín nos refleja o nos quiere dar a entender que la educación en ese entonces debería romperse
en obediencia y sumisión y empezar a ver a la educación bajo una formación con criterio propio. Y sobre todo en las mujeres, porque recuerden, les mencioné que en ese tiempo las mujeres eran los focos principales o víctimas de decisiones de matrimonios arreglados. Las mujeres. Entonces las mujeres ahí eran el punto de tú haces lo que yo te digo sin lugar a reclamo, ¿no? Entonces, esa acción de que no se casa, de que lucha por el amor que siente por Carlos, muestra justamente que la formación que debe darse a las mujeres debe ser una formación orientada a un criterio personal, ¿no? Donde éstas sean capaces de elegir, de decidir qué es lo que quieren para ellas y por consiguiente para su futuro, lógicamente. Entonces, justo cuando les mencionaba, ¿no? Que Francisca estaba en un dilema de obediencia o de amor, vemos justamente ahí el conflicto que se da entre razón y sentimiento, ¿no? Ahí vemos una contraposición. Entonces, la razón está enmarcada, reflejada, orientada a don Diego, y el sentimiento está orientado a Francisca y a Carlos, ¿no? Para poder representarlo dentro de los personajes que se abrazan y se abarcan dentro de la obra como sí, o como tal, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que no hay una guerra entre amor y entre razón, al contrario, se debe buscar un equilibrio y eso es justamente lo que se enmarca en el texto, en el cuento o en este teatro, perdón, ¿no? Que debe haber un equilibrio entre estos dos aspectos, ¿no? ¿Y cómo se marca? ¿En qué punto de la obra hay ese equilibrio? Cuando don Diego, al principio de la historia, lógicamente acepta esta costumbre social, cae en este juego de también casarse por un arreglo, por conveniencia, pero al final de la obra toma en cuenta o su razón es la que al final hace que él decida que eso no está bien, que no es correcto hacer o obligar a alguien a casarse sin amor. Entonces, su ética o su moral hace o lo orienta a renunciar a esa costumbre y dejar, pues, ¿no? Que en este caso el amor o el sentimiento prevalezca por sobre todas las cosas en sí. ¿Correcto? ¿Qué otro aspecto importante más se enmarca dentro de la obra, dentro de esta obra teatral? Es el hecho de la hipocresía, ¿no? ¿Y quién marca este hecho? ¿Qué personaje simboliza esta hipocresía? Justamente la mamá de Francisca, ¿no? Porque como les decía, con esa actitud de querer casar a su hija con alguien mayor y adinerado, por el supuesto hecho de buscar lo mejor para su hija, entre comillas, en realidad no era un beneficio para su hija, era un beneficio personal, ¿no? Porque lógicamente, si yo como mamá concierto contigo de que mi hija se case contigo y tú tienes 60 años y tienes dinero, lógicamente, al casarte con mi hija, yo también me voy a beneficiar, ¿no? Y ella disfraza esa actitud de beneficio personal con el hecho de buscar un bien para su hija, ¿ya? Entonces ahí se enmarca esa hipocresía social del contexto en sí. Entonces, su hipocresía, ¿por qué? Porque predomina en ella el interés material, el hecho de poseer, eso está por encima de tal vez la moralidad o el afecto que le debe de tener a su hija, ¿no? Entonces, al término, cuando don Diego dice, no, yo no me caso, y al no casarse, obviamente, pues no pierde sus beneficios, lógicamente. La mamá de Francisca, bueno, pues no, como les mencioné, no está de acuerdo, pero ¿qué le queda? ¿No? Tiene que aceptar que su hija va a estar con Carlos y ya no se va a casar con alguien que tiene poder y dinero. Entonces, ahí se ve o se marca mucho en realidad la falta de ética, ¿no? Se acabó ese negocio, porque en realidad es un negocio, ¿no? El hecho de decidir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que te cases con tal, punto, ¿no? Entonces, en eso se enmarca, en eso se abraza, en eso se enfoca esta obra del sí de las niñas, ¿ya? Entonces, mm, 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 mm.
Primera pregunta les dice, ¿quién es el autor del Sí de las Niñas y de qué país es? ¿Cuál será ahí la respuesta, chicos? A, B, C, D, E. Primera pregunta, ¿cuál será? ¿Quién es el autor de El Sí de las Niñas y de qué país es? Respuestas. Respuestas, Sara, te escucho. El autor es Leandro Fernández de Moratín y él es de España. Muy bien, respuesta alternativa C. Correcto, Sara. Gracias. ¿Los demás se han dormido o qué pasó? Siguiente pregunta les dice, es la primera obra teatral de Moratín y fue estrenada en 1790. ¿Cuál será ahí la respuesta, chicos? Bueno, ese dato me parece que no lo he nombrado. Profesora, ¿es el Sí de las Niñas? No. El Sí de las Niñas, recuerden que fue estrenada en 1806. ¿Ya? Ese dato no lo hemos dado. Entre todas sus obras teatrales, la que se va a vincular o se va a desarrollar en ese año específicamente es El Viejo y la Niña, ¿ya? Para poder tenerlo en cuenta. Listo. Ahora, marca verdadero o falso, dice. Les ayudo con la primera, ¿ya? Francisca, durante la obra, también la van a llamar como Paquita, ¿ya? También le van a atribuir ese nombre. Ahora, vamos con la segunda. Les dice, don Carlos manda una carta a Francisca, pero esta llega a manos de Irene. ¿Le mandará una carta a Carlos a Francisca? ¿Qué opinan ustedes? ¿Le mandará o no le mandará una carta? ¿Verdadero o falso? A ver, chicos, ¿verdadero o falso por ahí? ¿En algún momento he nombrado que Carlos le manda una carta a Francisca? Falso, muy bien, Lordani. Lordani, venga, listo. Por favor, participe. O se han dormido ya, no creo, es muy temprano para que tengan sueño. Siguiente pregunta, les dice, al final de la obra, don Diego se casa con Francisca, ¿verdadero o falso? ¿Se casa o no se casa? Es falso, no se Falso, casa. no se va a casar. Muy bien, siguiente, doña Irene representa la razón en la obra de Moratín. ¿Verdadero o falso? Miss, es falso. Aquí quien representa la razón es don Diego. Correcto, y doña Irene representa la hipocresía. ¿Ya? Y último, Calamocha es el criado de don Diego, les dice. Bueno, no lo hemos nombrado, pero bueno, como ustedes saben, toda persona adinerada siempre tiene pues sus ayudantes, ¿no? Y en efecto, el ayudante de este personaje, de don Diego, es Calamocha. Dice, ¿quién es el personaje dentro del Sí de las Niñas que representa la razón? ¿Quién es? ¿Quién representa la razón ahí? Don Diego, Miss. Don Diego, correcto, muy bien, don Diego. La siguiente pregunta dice, es una característica del neoclasicismo español. Solo se escriben tragedias, sus escritores son latinoamericanos, prevalece la expresión racional, rechaza a los viejos o está de acuerdo con los matrimonios por conveniencia. ¿Cuál es una característica del neoclasicismo español? Que rechaza la expresión racional. ¿Rechaza o prevalece? Prevalece. Prevalece. Prevalece, por supuesto. La razón juega o tiene un rol bastante importante y bastante marcado dentro de este espacio y que se refleja, se evidencia mediante la presencia de sus personajes. Entonces, don Diego representa la razón, doña Irene representa la hipocresía, Francisca representa la sumisión y la obediencia y Carlos representa la valentía y la lucha por el amor
¿correcto? Entonces, cada personaje tiene un rasgo distintivo que trabaja, desarrolla y aborda a lo largo de la trama de la obra teatral. Bien, chicos, ¿alguna duda o consulta con relación a ello, por favor? ¿Dudas, preguntas, consultas? Aprovechen, por favor, en preguntar. ¿Ninguna? Ninguna. Ok. Bien, Todo chicos, claro, Miss. todo. Gracias. Ok. Cuídense bastante, que tengan bonita semana. Nos estamos viendo el próximo domingo, chicos. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches, Miss. Que también usted tenga una bonita noche. Gracias, Sara. Cuídense.